donde estaremos compartiendo de la palabra de Dios, juegos música y muchas cosas más. Bueno chicos, como saben estamos en una cuarentena. ¿Y qué estás haciendo, Sheila? Yo acá por el coronavirus me tuve que ir a aislar a mi chakra, así es que ahí estaba, ¿no? ¿Has estado trabajando? Trabajando, obviamente, porque no hay plata en este momento. ¿Y Sí. tú? Bueno, como tú sabes, estamos en las clases, en las plataformas digitales. Ay, cierto, las clases virtuales de la universidad en estos momentos. Yo sé que muchos de ustedes están en la universidad ahora y estamos con ese problema, ¿no? De las clases y todo lo demás. Están dejando tareas. Sí, muchas tareas. Espero que ustedes también estén bien en estos momentos en sus casas, cuidándose, con todas las medidas de protección. ¿No? Y recuerden, chicos, que tenemos que estar muy prevenidos en estos momentos. Por ejemplo, tenemos que lavarnos las manos constantemente, Usar mascarilla usar guantes. y no saludarse. Y además tenemos que estar a 1 metro de distancia, ¿no? En este caso, bueno, olvídalo. Y también le tenemos un Top Cristiano 2020. En el quinto lugar tenemos a Todo Contigo de Guzmán. Y yo lo quiero todo, si es contigo Dios. Y yo no quiero nada, si estoy sin ti. Y yo lo quiero todo, si es contigo Dios. Y yo no quiero nada, si estoy sin ti. ¿Cómo fue? Y también en el cuarto lugar tenemos Jesús, ven ya más. Qué bien se siente la vida si la camino con Jesús, en él mi plenitud está. Qué bien se siente la vida si la camino con Jesús, en él mi plenitud está. Y en el tercer lugar tenemos a Loco Amor del último álbum de Cristín de Clario. Controlarlo, este loco amor que podrá separarnos de tu amor, tan loco amor. Y bueno, esta canción habla mucho del amor de Dios. Ese amor que tiene con nosotros, ¿no? Que nos mantiene ahí. Bueno, no estamos sanos, estamos vivos, tenemos todas las fuerzas. Exacto, aún en estos momentos, ¿no? De esta enfermedad que quizás nosotros, nuestra generación, nunca la ha vivido anteriormente, esta experiencia, pero gracias a Dios estamos sanos, estamos salvos, nuestras familias están bien. A pesar de que estamos viendo tantos casos, tantas personas que a nuestro alrededor caen, ¿no? Y en su misma palabra Dios dice, caerán a tu diestra y a tu siniestra 1000, 10,000, pero a ti no te tocarán. Y ese es el amor de Dios que está con nosotros, ¿no? Que nos cuida y nos protege de todo. Claro, ese amor es inmenso, para largo, así de grande. Y por eso Cristín de Clario en esta canción, ¿no? intenta descifrar, describir el amor de Dios, porque es algo indescribible, es algo que nadie puede entenderlo, es un amor inmenso, Como dice la canción. un loco amor. En el segundo lugar tenemos Danzo en el río de Miel San Marcos. Del Señor que nace en su corazón nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba, yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y bueno, esta canción es muy conocida, lo he escuchado en varias iglesias. Sí, aún en nuestras propias iglesias o en sus propias iglesias les deben haber tocado. Y es una canción que realmente refleja mucho, ¿no? El gozo que el Señor nos da y cómo podemos disfrutar, ¿no? De su presencia, que Él nos trae alegría a nuestras vidas. Además que este es un grupo familiar. Claro, creo que toda la familia participa ahí, ¿verdad? Los Cada- 3 hermanos. Exacto. Y aún a sus propios hijos los han sacado a cantar, creo. Y qué bueno que la familia esté reunida porque ahí mismo también pueden orar en conjunto, hablar de la palabra, ¿no? Entonces, qué chévere. Sería Sí. bueno que en muchas familias de aquí en Tacna se puedan reunir y puedan formar
en un ministerio de alabanza, ¿no? Claro, en otras iglesias sí he visto que las familias así hacen su propio ministerio y qué bonito es que toda tu familia esté unida y adoremos al Señor, como debe ser. Y en el primer lugar tenemos a la canción Todo va a estar bien de Redimidos y Evangelizados. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. y bueno, esta canción me encanta. A mí también, es una de mis favoritas en realidad. Sí, porque habla sobre todo de que todo va a estar bien a pesar que hay dificultades, que hay problemas y bueno, en esos momentos que estamos de cuarentena, Claro, no vamos a salir. aún más en estos momentos, ¿no? Hay mucha gente que quizás, bueno, por ejemplo, yo no, a mí realmente me causa mucha tristeza, ¿no? Como cristianos quizás no podemos llegar a tantas personas que fallecen. Nosotros vemos que los números, la cantidad de muertos que hay en otros países es grande, quizás no como Perú, ¿no? Pero realmente como cristianos tenemos que reflexionar si esa gente ha conocido a Jesús o no. Claro, y también hay mucha necesidad, ¿no? En familias muy pobres que no tienen los alimentos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esta canción habla de que todo va a estar bien, Dios siempre tiene el control de todo y Bueno, pues todas las pruebas que estamos pasando ahora, luego vendrá tiempos de gracia donde ya pasaremos toda esta tribulación que estamos pasando, pero siempre confiados en Dios. claro, y también estar gozosos, ¿no? En Claro. esos momentos de tristeza. Unidos, en familia, alabando al Señor en nuestras casas. Y bien chicos, ahora vamos a pasar al siguiente segmento, Reflexionando con el Pastor Anthony. Muy bien chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy es un día realmente muy especial para todos nosotros. Hemos llegado a una parte muy especial de poder escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a ver un tema realmente muy interesante para todos los que nos están escuchando en ese momento. Para eso vamos a leer 1 de Corintios capítulo 7, del verso 32 al verso 36. Si nos pueden acompañar en sus casas con la Biblia sería de mucha bendición. Dice la Biblia en el libro de 1 de Corintios, un libro muy interesante, escribió el apóstol Pablo, el capítulo 7. Vamos a leer el verso 32 al verso 36. Dice la Biblia: quisiera pues que estuvieseis sin congoja, dice Pablo. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia, dice la Biblia, entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Verso 35 dice la Biblia: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Nuestro último texto dice: pero si alguno piensa que es impropio para que su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case, dice el apóstol Pablo en este día de bendición para todos nosotros. Vamos a ver hoy chicos un tema realmente muy interesante en nuestra juventud: las bendiciones de la soltería.
Y para eso vamos a orar antes de comenzar a escuchar la palabra del Señor. Vamos a agradecer al Señor por su palabra, que Él pueda hablar a mi vida, Él pueda hablar a tu vida y que esta palabra sea de bendición. Vamos a ver hoy 4 bendiciones de la soltería. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, con todo nuestro corazón, por tu palabra, maravilloso Dios. Guíanos, Padre, de la mejor manera. Queremos entender tu palabra, Señor, y entender las bendiciones que hay en la soltería de nuestra vida, Señor. Sé que es una etapa importante en nuestra vida y debemos sacarle el mayor provecho posible, Señor. Que esta palabra pueda ser de bendición para todo aquel que le escucha, maravilloso Dios. Al adolescente, al joven, Señor, al joven, adulto también, de igual manera, Padre. Todo aquel que aún no se ha casado, Señor, esta palabra pueda ser de bendición para su vida, para su ministerio y para su corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. Y hay que definir una palabra interesante en este día, la palabra soltería. Sé que los solteros tal vez viven esta palabra, ¿verdad? Pero vamos a ver la definición que dice los diccionarios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la Real Academia dice que viene del latín solitarius. Bueno, no parece algo novedoso, ¿cierto? Pero aquí viene algo interesante. Soltería también significa algo que está suelto, algo que no está casado. Y también hay una frase interesante aquí. Es algo que está suelto, libre y sin compromiso. El que no se debe a nadie. Y saben, chicos, esto era aplicado antes a los presos y luego a los no casados. ¿Por qué? Porque el preso era puesto, ¿verdad?, en libertad o era suelto. Y después el término se utilizó para los que no estaban casados. Obviamente el celibato es un sinónimo de la soltería. Hay algo que algunos dicen por allí, ¿no? Algo con mucho humor de la soltería. Dícese del estado de tranquilidad más hermoso que puede experimentar el ser humano. Si bien es cierto, la soltería es una etapa interesante de nuestra vida, nuestra juventud, pero vamos a pasar a otras filas, ¿verdad?, más adelante. Ahora, vamos a ver 2 pequeños aspectos de lo que es y lo que no es la soltería. Lo que no es. La soltería no es debilidad. Entiendan bien eso, por favor. Significa que eres lo suficientemente fuerte como para esperar lo que tú te mereces. ¿Te mereces a alguien especial de parte de Dios? Claro que sí, ¿verdad? Porque va a ser con alguien que tú vas a compartir toda tu vida. Ahora vamos a ver lo que sí es la soltería. Escuchen con atención, por favor. El ser soltero es un don espiritual que necesita obviamente ser desarrollado. Se hizo un estudio en varias iglesias cristianas, evangélicas, y se vio que hay una gran cantidad de solteros mayores de 25 años. Y cuando uno llega a esa etapa, ¿verdad, chicos? Ya jóvenes adultos de 30, 35 años, 37. Tengo amigos en diferentes lugares del Perú que tienen 42 años, 41 años, que todavía no se han casado y que tampoco tienen una novia, ¿verdad? O están en proyecto para casarse. Y lo ven como la soltería como un estado de maldición o como un retraso para su vida o ministerio. Se sienten incompletos delante del Señor. Pero sepan ciertamente que el saber esperar trae bendición de parte del Señor. Recuerden que es un don espiritual el estado de soltería. Ahora, me gustaría basar esta enseñanza en una idea central que es la siguiente. La persona soltera tiene que prestarle atención particular a la pureza. Esa palabra es muy importante en este día, la pureza delante del Señor. A la disciplina financiera, a usar el tiempo libre para estudiar la palabra de Dios, a buscar oportunidades para poder servir. Por ejemplo, servir en un país extranjero por corto plazo. Aunque yo sé que ahora en tiempos de cuarentena no podemos salir, ¿verdad? Ni siquiera a Moquegua o Arequipa, menos a un país a corto plazo. Pero esto va a acabar. Ciertamente esto va a terminar un día y vamos a poder desarrollar nuestra vida con total normalidad. Y como dice este autor Charles Ridley, es importante aprovechar bien el tiempo delante del Señor. Vamos a ver entonces hoy, como les decía, 4 puntos pequeños de lo que acabamos de leer. 4 aspectos o 4 bendiciones de la soltería. Número 1 es la pureza. Estábamos definiendo
o vamos a definir qué es la pureza. La pureza es un estado de la persona que no ha tenido relaciones sexuales. Ahora, esta palabrita de sexualidad es importante en el libro de Corintios. Vamos a ver por qué. Y eso nos hace hacernos una pregunta en este día. ¿Cuál era el problema de los corintios? Y hay que entender aún el significado de la palabra Corintios. Significa Dios corrige a su iglesia. Escrito aproximadamente en el 55 después de Cristo, desde Éfeso, y obviamente el autor sabemos que es el apóstol Pablo. Pero había un gran problema en Corinto. Ellos consideraban que el cuerpo era pecado y que no tenía importancia. Y al cuerpo no tener importancia, ¿verdad?, hacían lo que querían con él. Y esto provocaba inmoralidad sexual delante de Dios. Ahora, dice el verso 32 claramente, ¿cierto? Quisiera pues, dice Pablo, que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Esa palabrita congoja significa estar libre de preocupaciones. Y te hago una pregunta, mi estimado hermano soltero que me escuchas en este momento. ¿Tú estás libre de preocupación en este momento en tu vida? Claro que sí, ¿verdad? No tienes la responsabilidad de los hijos, de una esposa, de tener un trabajo tal vez seguro todos los años, pero es una libertad, digamos, como soltero, ¿no? Por eso que la palabra congoja significa es libre de preocupación. Ahora, como dice la Biblia claramente, tenemos que estar ansiosos de las cosas de Dios. Y obviamente, servir al Señor con pureza. Pureza física, mi estimado joven, mi estimada señorita, y pureza espiritual delante de Dios. Punto número 2. ¿Cuál es otra bendición de la soltería? Es la disciplina financiera. Y sería bueno definir qué es disciplina, pero sé que hay muchos conceptos que nos podrían hablar acerca de eso. Y uno a veces piensa y dice, ¿qué cultura será la más disciplinada? Y llegamos a pensar que es la cultura japonesa, ¿cierto? Ellos tienen 3 pilares en su disciplina: el orden, la limpieza y la puntualidad. Uno es disciplinado, dicen ellos, cuando es ordenado, cuando es limpio, cuando es puntual, cuando llega la hora, ¿verdad? Sus reuniones es signo de disciplina. Te hago unas preguntas en este día. ¿Cómo estás llevando tus finanzas delante de Dios? ¿Tienes proyectos y sueños personales? ¿Cuánto estás invirtiendo en esos sueños? Ahora les digo algo importante, jóvenes. Desear tener dinero no es pecado. Ahora, amar al dinero más que a Dios, sí lo es, claro, ¿verdad? Pero yo sé que todos anhelamos estudiar una carrera y anhelamos ser bendecidos por ella. Entonces la soltería es un tiempo oportuno para aprender a administrar esos bienes. Qué bonito es un joven, ¿verdad?, que ya es profesional y cobra su primer sueldo. Todo eso es para él y para sus padres esa tremenda bendición. Entonces él tiene que aprender a administrar ese dinero delante del Señor. Punto número 3, también muy importante, el tiempo delante de Dios. Ahora dice el verso 34 y 35, en la última parte de nuestra Biblia dice lo siguiente: y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. ¿Cuál es nuestro mayor impedimento para servir a Dios?, se preguntan algunos, y siempre la respuesta es esa, ¿verdad? El tiempo. Dicen, pastor, no tengo tiempo para ir los sábados a la iglesia, no tengo tiempo para ir los domingos, hay una campaña, no tengo tiempo, hay que hacer esto, no tengo tiempo. Pero dice la palabra que debemos servirle con ansiedad al Señor, ¿verdad? Con un espíritu ansioso, no de las cosas malas, ni tampoco por la cuarentena esa ansiedad, no, sino una ansiedad por querer servir y agradar a Dios. Ahora, ahí también hay una palabra, la palabra doncella. Doncella significa soltera, pero en la Biblia no sale soltera, sino le dice doncella, ¿no? O también las vírgenes. Ahora, vamos a ver un cuarto punto también muy interesante en este día. Buscar oportunidades. Voy a leer el texto número 36 del capítulo 7 de 1 de Corintios y dice así: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, dice Pablo, no peca que se case. Te hago una pregunta. ¿Has entendido este texto bíblico? Te aseguro que no todos, ¿verdad? Lo vamos a ver en otra versión. En la Nueva Traducción Viviente nos aclara un poquito más el panorama y dice así: no obstante,
Si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado, dice el apóstol Pablo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Todos nos vamos a casar un día? Piénsalo por unos cuantos segundos ahí donde nos miras. En la comodidad de tu casa, tal vez estés recostado o en tu sala, a la hora que nos estés mirando, en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Tú estás seguro que te vas a casar un día? ¿Todos nos casaremos un día? Y la respuesta es sí y no. Algunos sí se van a casar y otros no se van a casar. Porque hay un don, dice la palabra, el don de continencia, que es poder sobre uno mismo, el autocontrol. Por ejemplo, el apóstol Pablo nunca se casó. Pedro sí tenía a su esposa, ¿verdad? Pero Pablo no. Él nunca se casó y recomendaba a los jóvenes que no se casen, porque era una tremenda responsabilidad. Y en Corintios él habla acerca de eso cuando él sufría persecución de parte del Imperio Romano, de los propios judíos. Y se imaginan ustedes sufrir persecución con la esposa y los hijos detrás. Sería algo tremendo, ¿verdad? Por eso que él decidió no tener familia. Y aparte que tenía el don de continencia, ¿no? Entonces, chicos, aprovechemos bien el tiempo de nuestra soltería para estudiar, para viajar, para conocer nuevos lugares. Como decía al principio, ser misioneros en algún lugar por corto plazo, ¿no? Tantas cosas que pueden venir a nuestra mente en este momento delante de Dios. Entonces recuerden, como palabras finales, la soltería no es debilidad. La soltería es un don espiritual que necesita ser trabajado. Hemos visto hoy 4 bendiciones de la soltería. Es la pureza delante de Dios. La segunda que hemos visto, ¿verdad? Tal vez brevemente, la disciplina financiera. El tercero fue el tiempo, que hay que aprovecharlo al máximo. Y el cuarto fue buscar mejores oportunidades para servir a Dios. Todo esto son bendiciones de nuestra soltería que debemos de aprovechar al máximo. Es un tiempo especial para poder reflexionar en la palabra del Señor y poder seguir adelante, ¿verdad? Aprendiendo y aprovechando al máximo de la soltería delante de Dios. Recuerden que no es debilidad, es un don espiritual de ser trabajado delante de Dios. Vamos a orar todos los que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Delante de Dios para poder agradecer al Señor por su palabra en este día. Amado Dios, te doy gracias, Padre, con todo mi corazón, por la palabra que hemos recibido delante de tu presencia, Señor. Lo hemos hecho con todo nuestro corazón, con toda nuestra alegría, Padre, para poder servirte de la mejor manera, Señor. Que esta palabra llegue a muchos lugares, a muchos hogares, a muchos jóvenes y que sea de bendición, Padre. La soltería, como dice la palabra, es un estado de bendición, un estado espiritual y de ser, Señor, trabajado delante de tu presencia, Padre. No es ser incompletos, no es una debilidad, sino que es un estado de bendición que tú nos das en este tiempo especial para poderlo aprovechar, Padre, de la mejor manera. Gracias, Señor, te sea siempre toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Y los jóvenes dicen amén. Chicos, después de haber escuchado estas reflexiones, como jóvenes siempre tenemos ciertas dudas, ¿no, Lina? Claro, tal vez hay algunos puntos que no lo hemos entendido. Y para esto, para resolver estas dudas, hemos traído al Pastor Anthony. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Anthony. Pastor Anthony, ¿cómo está? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Claro, Claro, aquí disfrutando de este video junto con los jóvenes NG. Qué bueno, chicos, qué bueno. Bueno, Pastor Anthony, tenemos algunas dudas del mensaje que hemos reflexionado. Claro, sí. Entonces queríamos que usted nos pueda responder, ¿no? Ciertas dudas que tenemos y que creo que los jóvenes ahí en sus casas también deben tenerlas. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué no es la soltería? Profundizar en esa parte. ¿Qué no es la soltería? Muy bien, chicas, la soltería en primer lugar, como decíamos hace un momento en la prédica, ¿cierto? No es debilidad. No es que uno esté incompleto o le falta una parte o su media naranja, sino que uno está esperando a esa persona indicada para su vida. Entonces la soltería, recuerden, muy importante, ¿verdad? No es debilidad, sino que es un don espiritual de parte de Dios.
Claro, en este caso podemos mencionar quizás a Pablo, ¿no? Que él era soltero en todo su Así es. ministerio y no porque haya sido soltero significa que haya sido débil, ¿no? Claro. O incompleto, ¿no? Ajá. Pablo decidió por voluntad propia no tener esposa e hijos, ¿no? Para poder servir mejor a Dios en el ministerio. Claro, pero lo que pasa es que a veces muchos de los jóvenes que estoy viendo es que no pueden estar solteros. Necesitan a alguien siempre al lado. Allí hay algo interesante que dice la palabra acerca del don de continencia, ¿no? Pablo lo tenía, por ejemplo, y por eso es que él no se casó. No tenía el deseo de estar con una mujer o formar una familia. Pero muchos jóvenes no lo tienen eso, ¿no? Por eso es que a los 25, 30 años ya se empiezan a desesperar con quién se van a casar, ¿no? Entonces, eso crea un conflicto ciertamente en las iglesias, ¿no? Y en este caso, ¿cómo saber uno que tiene o no tiene el don de continencia? O sea, si bien, o sea, ¿qué podríamos decir que alguien que no está desesperado por una persona o cómo? O sea, ¿qué es lo que te hace dar cuenta a ti que tú tienes el don de continencia? Claro, es una pregunta muy interesante, chicas. Un día el pastor Dante Gebel dijo lo siguiente: para ver quién tiene el don de continencia y quién no lo tiene. Decía él, ¿verdad? Pon aquí un cactus y pon aquí a la chica o el chico que te guste. Si no encuentras ninguna diferencia entre el cactus y la persona que te agrada, ninguna diferencia, tienes el don de continencia. Yo creo que algunos de ustedes deben tener, chicos, espero. Entonces, hay gente que sí lo puede tener ciertamente, ¿no? Pero creo que son muy pocas personas que deciden, ¿verdad?, servir al Señor sin una familia. Claro, es como, bueno, creo que desde un inicio siempre se hablaba de que el hombre no puede estar solo, ¿no? Ujú. Por eso quizás por ese punto van, pero creo que hay personas que sí pueden estar así solas y creo que les va bien. El pastor, usted en su prédica nos hablaba de 4 bendiciones, ¿no? Que son la pureza, la Ujú. disciplina, Financiera. Ajá. el tiempo. Y las buscar oportunidades. oportunidades, claro que sí. Claro, y de estas 4, para usted, ¿no? En su propia opinión, ¿cuál es la más importante? Yo creo que la más importante, chicas, es la pureza delante de Dios. Como dice la palabra, un corazón limpio. ¿Cuál era el problema con los corintios? Que pensaban que el cuerpo era algo malo, algo pecador, ¿no? Entonces no lo cuidaban el cuerpo y lo exhibían cualquier cosa. Y también hay inmoralidad sexual. Entonces creo que la bendición más importante de la soltería es mantener una buena pureza delante de Dios. Y bueno, Pastor Anthony, ¿qué pasaría en el caso de algunas personas que han perdido su pureza? Claro, aquí hay 3 palabras interesantes que hemos visto también hoy día, ¿cierto? La palabra soltero, la palabra doncella y la palabra vírgenes. Cuando la Biblia dice vírgenes se refiere a ambos sexos, tanto al varón como a la mujer, ¿no? Y claro, es triste que un joven pierda la castidad en el caso del varón o la virginidad en el caso de las damas antes del matrimonio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es la pregunta, ¿cierto? Tiene que acercarse al Señor, tiene que arrepentirse de corazón y pasar un tiempo de restauración delante de Dios, porque los pecados sexuales atraen también maldición. Entonces es importante que ellos puedan renovar su corazón delante de Dios y nuevamente entrar en esa comunión con Dios, que es tan importante, ¿no? Claro, y en este caso, si una persona ya perdió su pureza, ¿no? ¿La hace más o menos que otra persona que sí tiene su pureza en este caso? Yo diría que no lo hace más ni menos, pero creo que el que se reserva hasta el matrimonio tiene como una bendición especial de parte de Dios por la obediencia, ¿no? Recuerden que en la obediencia hay bendición, ¿no? Pero aquel que cayó tal vez en un pecado de inmoralidad sexual tiene que restaurarse delante de Dios. Y bueno, es un proceso que tiene que seguir, ¿no? Con paciencia, con dedicación y también con mucha perseverancia y saber que va a haber gente que lo va a señalar ciertamente, ¿no? Pero tiene que mirarlos también ellos con amor y el amor de Dios, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, es mi opinión, ¿no? Porque también conozco muchas personas que han pasado por esto, que, Claro. que quizás pueden entrar en un estado de depresión o qué sé yo, ¿no? Porque es algo fuerte que te afecta a ti como persona. Emocionalmente. Y entonces, ¿qué palabras le diría usted, pastor, a esas personas que están pasando quizás por estas pruebas, ¿no? Que no son fáciles? Creo que es una prueba difícil, ¿no? De pasar, de estar en ese, porque es una constante lucha con tu carne, ¿no? Claro. Dice la palabra que hay un principio en nosotros que es la carne, que es la debilidad, ¿no? Es la inclinación natural hacia el pecado y las cosas malas, ¿no? Nadie está libre de pecar, ciertamente, ¿no? De tropezar, como dice la palabra del Señor, pero debemos de levantarnos, como dice la palabra, a pesar del tropiezo, ¿no? ¿Qué se le puede decir a la persona que cae en pecado? Que Dios te ama y que eres especial para Él. Y Dios te va a restaurar en su tiempo adecuado, pero tienes que acercarte a Dios con un corazón humilde, con un corazón sincero, para que Él te pueda restaurar y te pueda sanar. ¿Por qué? Porque la fornicación trae heridas al alma y eso hay que sanarlas con la palabra del Señor. Y también como jóvenes, comprenderlos, ¿verdad? Porque nadie está libre de cometer un traspié, un pecado, sino más bien levantarnos unos a otros y animarnos con la palabra del Señor. Amén.
tienen algunas preguntas que quieran hacernos, pueden escribirnos, ¿verdad? Claro, ahí en los comentarios pueden dejar su pregunta y estoy segura que nuestro pastor va a estar muy contento de responder todas sus dudas. Y bien, chicos, hemos llegado a la parte final de este video. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan reflexionado de todo lo que se ha hablado en este video. Y también queremos mandar saludos a los jóvenes de la iglesia Nueva Jerusalén, que sé que están viendo este video. ¡Bravo! De igual manera a los hermanos de la iglesia. Y también a todos los familiares, a todos nuestros amigos que nos están visitando nuestra página. Espero que disfruten de este video. Denle like. Compartan. Y sigan nuestra página. Eso es todo, chicos. Nos vemos hasta el siguiente sábado. ¡Chao! ¿Sabías que el apóstol Pablo escribió 3 cartas a los Corintios? Así es, la primera carta se perdió. ¿Dónde encontramos esto? En 1 Corintios 5:9. ¿Sabías que en el año 1967 en España se pagaba un impuesto por ser soltero? Así es, mi estimado amigo, lo pagaban los mayores de 25 años. ¿Sabías que si buscas en la Biblia las palabras soltero, doncella y vírgenes aparecen 68 veces? Así es, el número 68, ¿verdad? Si uno suma 6 más 8 nos da 14, y 14 es el total de bendiciones dentro del judaísmo, y el 14 también simboliza esperanza y sacrificio, esperanza en la soltería y sacrificio en el matrimonio.